¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenido al CADEX Primeras Acciones del Nuevo Gobierno en el Bicentenario. Este evento es organizado por IPAE, Asociación Empresarial, para reflexionar acerca de los principales anuncios y acciones que hasta el momento ha tomado el nuevo gobierno en aspectos prioritarios como el respeto a la democracia, la gobernabilidad, la meritocracia y la reactivación económica. Lo analizaremos también desde la perspectiva del rol de los empresarios y la sociedad civil en la presente y lamentablemente complicada coyuntura. En esta oportunidad contamos con la participación de Alexandra Ames, jefa del Observatorio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, de Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, y de Carlos Parodi, profesor principal de la Universidad del Pacífico. Yo las voy a acompañar desde la conducción. Yo soy Alejandra Costa, curadora de Economía del Comité de Lectura. Les comento un poquito cómo va a ser la dinámica de hoy. La sesión va a constar de 3 segmentos. En los primeros 2 vamos a analizar los primeros anuncios y acciones del gobierno, cuáles son las expectativas que genera, los posibles impactos. Seguramente también vamos a hablar de los temores, cómo se están abordando los temas prioritarios y qué temas prioritarios no se están abordando. Cada expositor va a tener 4 minutos de intervención y luego tendremos 18 minutos de diálogo abierto entre los panelistas y espacio en el que ustedes van a poder participar a través de sus preguntas. Pueden enviarla a través del icono de Q&A que aparece en la parte inferior del Zoom. Así que en este último bloque, luego de las preguntas de ustedes, vamos a exponer algunas conclusiones. Sin mayor dilación, entonces empezamos este CADEX agradeciéndole primero a Alexandra Ames, a Carlos Parodi y a Javier Bereche por su participación. En esta primera ronda vamos a hablar un poquito de las expectativas, los impactos posibles ante los primeros anuncios y acciones. Y yo quería consultarle a Alexandra Ames desde su perspectiva, revisando un poco desde el día 1, ¿no? Que ha sido el 28 de julio hasta el momento, desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido las acciones y los mensajes de mayor impacto en materia de democracia, de gobernabilidad y de gobierno en general, Alexandra? Gracias por la invitación, gracias por la pregunta también. A ver, creo que hay que diferenciar lo que fue el mensaje presidencial del 28 de julio con lo que sucedió al día siguiente, que ya empieza a notarse respecto a los hechos reales en el nombramiento del presidente del Consejo de Ministros y del posterior gabinete, ¿no? Como decía Sabina, ¿no? ¿Cómo es? Sí, pero ya no era ayer, sino mañana, ¿no? El discurso del 28 de julio estuvo cargado de mucho simbolismo, creo que en parte propio por la celebración del Bicentenario de la República, lo cual fue interesante, pero hubo varios temas ahí respecto a las políticas generales de gobierno que particularmente me generan preocupación en términos de viabilidad y en términos de efectos o consecuencias que podrían generar, ¿no? En principio se habla, por ejemplo, de cerrar la brecha de infraestructura, y él mismo, el propio presidente, sostiene que estamos hablando de infraestructura, perdón, al acceso a agua y saneamiento. Y el propio presidente sostuvo que se habla básicamente de 49.000 millones de soles, esta brecha. Esto dividido en los 5 años de gobierno da más de 9.000 millones de soles, lo que para cumplirse realmente tendría que triplicarse el presupuesto total del Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, preocupa eso porque además sostiene que va a duplicar el presupuesto del Ministerio de Educación, que es mayor al de 14.000 millones de soles. Entonces, si bien son propuestas muy bien intencionadas, en donde se apuesta por dar mayor prioridad respecto a ciertos sectores que son de urgencia o que es urgente atender. Lo cierto es que es importante también que esto se compense respecto a la capacidad de la recaudación fiscal o de la promoción justamente del crecimiento económico para poder lograr estas metas que se están planteando, ¿no? Ya en el transcurso de los días creo que han habido algunos tropiezos que también son interesantes de resaltar y que generan pues preocupación. En principio la juramentación del gabinete no fue al 100%, se dio varias horas después de lo previsto. Entonces se han dado ciertos mensajes de cierta improvisación que es importante que se empiece a corregir lo más pronto posible.
Sin embargo, a resaltar, sí, me gustaría destacar que tanto en el mensaje como ya las posteriores acciones en términos de la lucha contra la pandemia, creo que genera cierta calma, al menos era una preocupación que se tenía respecto a cómo iba a ser la gestión de la lucha contra la pandemia y el proceso de vacunación. Y esto fue lo primero que el presidente de la República mencionó en su discurso. Y el propio ministro de Salud ha sostenido que va a mantener a sus viceministros y que toda la línea del proceso de vacunación va a continuar, ¿no? Entonces, pese a que estamos viendo por otro lado, digamos, lamentables cambios que están existiendo con poca preparación técnica, con un prontuariado que preocupa evidentemente, por lo menos en el ámbito del Ministerio de Salud se ha dicho que se va a mantener, digamos, cierta continuidad en el proceso de vacuna, lo cual es importante resaltar también. No sé cómo voy con el tiempo, si no me puedo quedar ahí y luego vamos comentando. Perfecto, Alexandra. Sí, vamos a luego analizarlo. Hasta el momento, al parecer, el Ministerio de Salud es como una especie de isla de buenos mensajes, ¿no? Y de buenas ejecuciones, con una continuidad que se saluda. Y con Carlos Parodi, a quien le doy la bienvenida, vamos a medir la parte económica, ¿no? Mencionaba Alexandra esta diferencia entre el 28 y el 29, entre el mensaje y el gabinete. Y en la juramentación del gabinete el 29 de julio ni siquiera teníamos ministro de Economía, ¿no? Despertamos el viernes sin nadie sentado en el timón más importante, o el segundo más importante, creo, en este momento después del Ministerio de Salud, lo cual generó un caos y una crisis de confianza del cual hasta ahora no sabemos cómo salir. Carlos, ¿tú cómo has visto hasta ahora? ¿Cuál es tu análisis de tu punto de vista de los primeros días del gobierno de Pedro Castillo en materia económica? Muchas gracias, Alejandra, por la pregunta. Muchas gracias a CADEX y PAE por la invitación. A mí me parece que lo que falta comprender bien por parte del gobierno es cómo funciona la economía. Yo iría mucho más al fondo. Es decir, lo que el gobierno no tiene claro, o al menos no el Partido Perú Libre, es cómo funciona la economía. Y creo que eso hay que aclararlo. Miren, una economía es, digamos, hacer funcionar una economía es como construir una casa. Necesitamos primero tener buenos cimientos. Esos cimientos se llaman estabilidad macroeconómica. Y básicamente son dos. Por un lado, la estabilidad monetaria. Eso significa un banco central independiente, técnico y despolitizado. Hasta hoy día están los rumores que Julio Velarde quedaría en el Banco Central, no sabemos quiénes van de directores, con lo cual no tenemos todavía ninguna certeza de qué cosa puede pasar. En segundo lugar, el segundo gran cimiento es el manejo responsable de las finanzas públicas. Y ese asunto es bien fácil de entender. Así como cualquier persona tiene ingresos y gastos, el gobierno también tiene ingresos y gastos. Una persona responsable, ¿qué es lo que hace? Trata de encajar más o menos los gastos con los ingresos. Desde luego, cuando hay que hacer un gasto extra urgente, pues hay que endeudarse. Pues, por supuesto que sí, es normal. El problema es que cuando en un mensaje se escucha tantas promesas y tantos gastos como los que Alexandra ha mencionado, lo primero que te preguntas es, ¿y de dónde va a salir el dinero? Es decir, el dinero no crece en los árboles. Entonces, yo creo que ahí hay un problema vinculado con el hecho de no entender que la economía tiene límites. Yo no puedo gastar por encima de mis ingresos de manera indefinida. Ese es un principio elemental que cualquiera lo puede entender. Esa primera parte son los cimientos de la economía, sobre los cuales no tenemos certeza en este momento absoluta, a pesar de los esfuerzos de Pedro Franque de querer transmitir la idea que se va a manejar todo con responsabilidad, pero por alguna razón no es creíble o no llega a la credibilidad que todos esperaríamos. Y creo entender la razón, y creo que la vamos a compartir todos. La razón está en que el presidente del país no nos está diciendo él qué cosa va a pasar, qué cosa va a hacer, si va a insistir o no en la Asamblea Constituyente, que podría cambiar las reglas de juego. Por otro lado, aparece el señor Cerrón mandando unos tweets que son explosivos simplemente, que desautoriza a Pedro Franque. Entonces, todo esto genera un problema que, para terminar, lo resumo de la siguiente manera. Tenemos los cimientos de la casa, ahora hay que hacer la casa. Pero para hacer la casa hay que entender cómo hacer la casa.
Y en el caso de la economía, esa casa pasa por aumentar primero la inversión. La inversión tiene que aumentar, y la inversión, por si acaso, en el Perú está compuesta 80% inversión privada, 20% inversión pública. ¿Por qué tiene que aumentar la inversión? Porque si aumenta la inversión, aumenta la producción. Y si aumenta la producción, aumenta el empleo. Y si aumenta el empleo, aumentan los ingresos de las personas y por ende el gasto. Lo que la economía no tiene ahora, o lo que tiene al revés, es un déficit de gasto. Entonces, si más gente tiene plata para gastar, las empresas se van a mover y van a crear más empleo y así sucesivamente. Pero para esto necesitamos un shock positivo de expectativas. Estamos en algo así como podríamos llamar una zona roja de credibilidad. La gente no cree en este momento. El gobierno tiene que ver la manera de hacernos creer. Creo que por el momento eso sería mis primeros comentarios, Alejandra. Sí, Carlos, y luego vamos a entrar más al punto de qué mensajes se deberían dar para hacernos creer, ¿no? Porque a veces Exacto. pensamos que la economía es algo como sumar y restar, y en realidad Sí, tiene no mucho es, más pues. de sentimiento, de temores, Exacto. de psicología que de matemáticas. Y para pensar un poco cómo están viendo esta falta de mensajes que generen confianza. Queremos conversar con Javier Bereche de la Cámara de Comercio de Piura para ver un poco desde el punto de vista de los que tendrían que estar invirtiendo, ¿no? De ponerse la mano en el bolsillo, sacarlo y arriesgar el dinero. ¿Cómo se está viendo estos primeros días del gobierno de Pedro Castillo? ¿Hay tanto temor como el que nos podría mostrar un índice como el alza del dólar, que no recién ha dejado de subir hoy, luego de estos rumores de que Julio Velarde se quedaría en la presidencia del Banco Central de Reserva? Sí, buenas tardes, Alejandra, y muchas gracias a IPAE por la invitación. Sí, efectivamente, ¿no? Pienso que los que estamos ahora mismo en un día a día muy complicado somos las empresas, ¿no? Y sobre todo la micro, la pequeña y la mediana empresa, que es donde de manera regional agrupa el 95% de la mano de obra y del empleo que se genera en el país. Entonces, si ponemos algo tan sencillo en esta dinámica, como tú lo has dicho, el tipo de cambio, nosotros importamos para poder trabajar, compramos en dólares para poder vender, para poder producir en el país. Y ese costo que significa el aumento del dólar, pues ya es el margen que dejamos de percibir. Entonces, ¿qué es lo que afecta cuando una empresa deja de percibir y afecta su margen? Afecta el empleo. Y tenemos millones de desempleados en el Perú producto del COVID y ahora producto de esta inestabilidad económica. Entonces, si me preguntas qué expectativas y qué hace falta, qué esperamos, son mensajes contundentes en este momento, ¿no? En 10 días no se puede pedir que cambien las cosas, pero lo que sí se puede pedir son mensajes contundentes. ¿Por qué? Porque la economía peruana necesita confianza, ¿no? Necesitamos hacer girar la rueda de consumo. Y esa rueda de consumo somos los peruanos, pero también los actores internacionales que están con los mayores proyectos que se iban a ejecutar aquí en Perú, con capitales de fuera y capitales internos que están en stand-by. Te pongo un ejemplo. La agroexportación piurana no se ha sembrado un árbol este año, porque todos están a la expectativa de ver qué pasa, ¿no? Los grandes proyectos comerciales, las grandes inversiones inmobiliarias, las grandes fábricas, están paralizadas, esperando a ver qué pasa. Entonces, ahí sí creo que hay un elemento que podría funcionar, que son mensajes contundentes, ¿no? No solamente definir las personas que van a integrar el nuevo el gobierno, sino también la línea, la dirección que va a marcar los lineamientos, los principios, los ideales que se van a utilizar para poder gobernar en nuestro país. Entonces, mensajes contundentes fue algo que nos faltó, que falta, hasta el día de hoy falta, y ese vacío genera desconfianza y nos produce ahora mismo, nos está produciendo un daño ya diario, no solamente en la economía de las empresas, sino también a los peruanos, ¿no? Si sube el dólar, sube todo. Y acá en mi región, no sé en Lima, pero en Piura, el balón de gas está a 60 soles, ¿no? Entonces, y eso
eso lo consumimos todos los peruanos. Subió el pollo, subió el aceite, subió la canasta familiar, básica familiar, ha subido. Y un taxista, si antes si le tocaba renovar su auto este año, que le costaba 60.000 soles, este año le cuesta 70.000 sin que haya pasado mayor cosa, ¿no? Entonces, todos nos afectamos, ¿no? Entonces, algo que en una reunión que nosotros tuvimos por invitación del presidente Castillo, nos hemos reunido ya con él desde Perú Cámaras, le pedimos mensajes contundentes para que pueda esto generar confianza al interior y también fuera del país, ¿no? Dejo ahí para comentar más adelante lo que corresponde sobre todo a los aspectos positivos y qué faltó en ese mensaje y en las principales primeras acciones que se vienen realizando en el gobierno. Sí, justo vamos a entrar en la siguiente ronda en esas ausencias, esos mensajes que faltan, esos temas que todavía no han saltado a la palestra o al primer plano durante estos primeros días de gobierno. Empezamos un poco y continuamos contigo, Javier, para entrar un poco más en detalle sobre cuáles serían estos mensajes contundentes que tú crees que se necesitarían enviar, ¿no? El ministro Pedro Franque, cada vez que alguien que se sienta con algún periodista, repite, ¿no? Respeto a la inversión privada, respeto a la propiedad, no van a haber expropiaciones, más o menos las cosas van a seguir un poco como están, pero como comentaba Carlos, el mensaje no llega, no es creíble. ¿Qué tipo de mensajes crees que se necesitan? Y más allá del tema económico y con tu privilegiada perspectiva de empresario de fuera de Lima, ¿qué otros temas, además de lo económico y de la reactivación económica, crees que se tendrían que poner en el primer plano ahora, Javier? Mensajes contundentes, lo voy a poner con muchísima claridad. Necesitábamos saber quién era el premier, ya lo sabemos, y el mensaje no fue contundente, pero en negativo, nos generó más desconfianza. Necesitábamos saber quién era el ministro de Economía, otro mensaje contundente. Es Pedro Franken, que es de una izquierda moderada, con lo cual no ha llegado aún ahí el mensaje contundente. ¿Qué nos falta? Nos falta ratificar BCR. No solamente quién es el presidente, quién va a ser el directorio. No olvidemos que el BCR está constituido por 7 directivos. 3 los pone el Congreso, 3 los pone el Ejecutivo y el presidente, ¿no? Si es que continúa el presidente Velarde en el BCR, pues ¿quién va a ser su directorio que va a acompañar esa política? Todos sabemos que el presidente actual del BCR tiene una política disciplinada en cuanto al manejo fiscal y monetario en el Perú. Eso tiene que mantenerse, ¿no? Y creo que esa complicidad entre el MEF y el BCR es fundamental. Y esos mensajes contundentes tienen que salir a la luz, tienen que efervecer hoy más que nunca para poder darle confianza al país. Y fíjate que no estoy hablando simplemente de la parte económica, puramente económica, también mensajes contundentes en cuanto al tema de la Asamblea Constituyente y el cambio de Constitución. No es el momento para hablar de eso, ¿no? Hoy quedaría contundencia en el mensaje, batalla contra el COVID, sane al Perú. El Perú no está sano, ¿no? Vacune universalmente hasta el 2021 a los peruanos, a partir de 12 años para adelante. Ese es el mensaje contundente. Devolvámosle el empleo a la gente, ese es el mensaje contundente, pero con argumentos que se puedan asimilar muy rápidamente. Si ustedes, fuera de los 40 y pico mil millones de soles para el saneamiento, agua y saneamiento que habló, también comentó de que en el mensaje presidencial que se iban a inyectar 12.000 millones de soles. Yo conté 12.000 millones, entre el magisterio, Trocha Carosá, etcétera. 12.000, ¿de dónde? ¿No? Entonces, claro, eso resta un mensaje contundente, porque nos da la sensación de populismo, que ese populismo genera desconfianza en los actores económicos y financieros del país. Entonces, es mejor, a veces suma más no decir mucho, ¿no? Y creo que de eso se tiene que encargar el gobierno. Hay mucho tweet y mucho dentro de Perú Libre, ¿no? Que no le da claridad al mensaje y a la política que se quiere seguir en el gobierno, ¿no? Creo haber dado algunos ejemplos de mensajes contundentes, que es lo que se debe hacer inmediatamente, ¿no?
Claro, y tener una alineación de repente dentro del gobierno, porque hay muchas voces, ¿no? Muchas voces contradictorias y eso no contribuye para nada a la confianza. Y en ese sentido quería hablar con Carlos sobre esas ausencias en materia económica. Por ejemplo, en el mensaje presidencial no se mencionó en ningún momento temas de pobreza, ¿no? Se mencionaron temas de hambre, desnutrición crónica, pero pobreza como tal, o como lucha contra la pobreza, pese a que se han incrementado en 10 puntos los niveles de pobreza debido a la pandemia el año pasado, y tampoco ha habido menciones sobre productividad o competitividad. Tú, Carlos, en estos primeros días, ¿qué otras ausencias en materia económica te parece que existen y que deberían estar empezando a llenarse en los próximos días para mandar los mensajes adecuados? Gracias, Alejandra. A mí me parece que la palabra que mejor define estos días que han pasado desde que el presidente Castillo dio el mensaje a la nación es la palabra improvisación. Es decir, cuando un gobierno es improvisado, cuando hay demasiadas luchas internas entre lo que Pedro Franque quiere diferenciar de lo que es el gobierno, de lo que es el partido, entonces simplemente caemos en una zona, quedamos en una zona en la que simplemente no hay mensajes, o si los hay, no son creíbles. Y acá no solamente me parece que faltó el tema de la pobreza, sino faltaron varios temas más que son importantes. La reforma tributaria, por ejemplo, no se dijo absolutamente nada. No se dijo nada de cómo mejorar la gestión pública, porque acá lo que tiene que quedar claro es que, como dijo nuestro presidente de Cámara de Piura, este, dijo lo siguiente y tiene razón: el empresario es el que se faja y es el que invierte, paga sus impuestos, esos impuestos van al Estado, pero si el Estado no sabe cómo gastarlos, entonces esa capacidad de gasto del Estado, ese monto que tiene para gastar, no llega a los más pobres. Por eso es que aquí no se trataba de poner a una selección de Perú Libre en el gobierno, se trataba de poner a gente que supiera, que tuviera experiencia en gestión pública, número uno, y que supiera cómo poco a poco manejar y mejorar la gestión pública. Entre el 28 y el 29 hubo una tremenda diferencia. El 28 se habló prácticamente que iba a haber un gabinete de consenso, un gabinete multipartidario, pero el 29, con lo que juraron al menos ese día, todos eran de Perú Libre. Es un gabinete que pertenece solamente a un partido. Y a un partido que en la primera vuelta recibió 19% de los votos válidos, nada más. Entonces, lo que Perú Libre tiene que entender es que tiene que gobernar para todos los peruanos, no solamente para un grupo. Lo segundo es, ¿por qué son tan importantes las personas? El Perú tiene una tradición de un nivel de institucionalidad muy débil. O sea, las instituciones son débiles y cuando eso ocurre, las personas importan. Por eso hay que tanta preocupación por Velarde, por eso hay que tanta preocupación por Socorro Heisen en la Superintendencia de Banca y Seguros, porque las personas determinan aquí lo que pasa. Y es por eso que el gabinete ha generado tanto rechazo y un ambiente tan poco conducente a aumentar la inversión, porque son personas pues que tienen una serie, tienen un pasado que no es precisamente pues el más adecuado para una figura como la actual. Y quisiera terminar esta intervención subrayando algo de lo que se acaba de decir. El común de los ciudadanos tiene hoy día dos problemas. Uno, no quiere enfermarse de COVID. Léase, vacuna. Dos, chamba. Y para que lo segundo ocurra, tiene que aumentar la inversión. Esa lectura, que es descomunalmente simple, está en los labios de cualquier persona de a pie en este momento. A hablar de asamblea constituyente, todas esas cosas son cosas mayores, pues son cosas para grandes, pues. Lo que la gente quiere es no contagiarse vacuna y número dos, tener chamba. Entonces la pregunta es, vamos a enfocarnos en eso. Y en paralelo sí, y Alexandra va a tocar seguramente este tema con más detalle, el tema de la gestión pública, porque de nada sirve que se le ponga un impuesto sobre ganancias mineras o lo que fuere, si es que el Estado no va a saber cómo gastarlo. Para eso hay que poner ahí personas con experiencia. A mí, Alejandra, me parece que la única forma de lograr esa credibilidad es cambiando personas en este momento. Sí, y vamos a tener, digamos, todavía no hemos visto ese escenario de confrontación entre el gabinete y el Congreso, No, en esa todavía solicitud falta. del voto de confianza, que es a lo que, bueno, no sabemos tampoco qué va a pasar, ¿no? Estamos como un poco congelados en el tiempo, y quería trasladarle tu pregunta a Alexandra sobre el tema de
efectivamente ausencias en materia de reforma del Estado, de mejora de la gestión pública, de descentralización, de resolver los problemas del Estado que son ahora evidentes para todos, pero lamentablemente parece no ser tan evidentes para el presente gobierno. En términos de política pública y de calidad de las políticas públicas, que es a lo que deberíamos afrontar, ¿cuál es la foto que nos deja estos días y este gabinete en el que hemos visto durante días a la prensa más activa que nunca, ¿no? Googleando a todos los funcionarios y con un rapidísimo chequeo de 10 minutos les encontraban multas, antecedentes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informalidad, etcétera, que parecía que a la gente las estaban escogiendo con un criterio inverso, ¿no? El peor para el puesto. Sí, así es. Mira, cuando digo que su discurso estuvo cargado de simbolismo, me gustaría resaltar el primero, que fue bastante controversial respecto al hecho que dijo que ya no iba a gobernar desde Palacio, ¿no? Y esto sacó chispas a unos, fue aplaudido por otros, pero para mí es interesante resaltar ese símbolo por dos cosas. Primero, porque este símbolo se termina de cerrar solo cuando sabremos desde dónde va a gobernar, ¿no? Si no lo va a hacer desde Palacio, lo va a hacer desde su casa en Breña, desde el Museo de la Nación en San Borja, eso es mejor que Palacio, lo va a hacer desde Jauja, desde Cusco, desde dónde, ¿no? Para terminar de cerrar la idea del símbolo. Y segundo, es eso, finalmente un símbolo, y no significa necesariamente ni que va a gobernar mejor, ni que va a gobernar peor, ¿no? Entonces, creo que en la intención de este discurso justamente trataba de hablar de una reivindicación de lo andino, de las poblaciones más vulnerables, de las poblaciones olvidadas del Perú, de los nadies, como decía este poema de Galeano, ¿no? Y estoy segura que hay un genuino interés de buscar reformas y cambios. Creo que la pandemia ha desnudado desigualdades y brechas muy duras, digamos, en el país, que tienen que trabajarse y que tienen que cerrarse. Sin embargo, creo que apostar por una reforma constitucional y jugar al vamos a cambiarlo todo, no solo no es la solución real, sino que no lo ayuda a asentarse políticamente y a tener mayor legitimidad, porque cada vez esta idea de vamos a cambiarlo todo de manera radical genera un mayor rechazo que juega en contra de su propio liderazgo, ¿no? Entonces, como digo, si hay un interés genuino en cambiar las cosas, en mejorar las cosas para las poblaciones que más necesitan del Estado, es importante pensar en las reformas que realmente funcionan, que están dentro del sector público, estas reformas que están orientadas a la modernización del Estado, a los nuevos paradigmas de diseñar mejores políticas públicas, hacerlas más eficientes, estos rediseños de los sistemas administrativos que tenemos, ¿no? Ojalá, y esto siempre lo digo, ojalá los cambios que necesitamos se lograran gracias al cambio de una constitución, pero todos sabemos aquí que no necesariamente ni siquiera una ley, digamos, al aprobarse, mágicamente van a aparecer carreteras asfaltadas, hospitales en cada provincia, ¿no? Ojalá fuera así, pero no es. Entonces tenemos que fijarnos en lo que es real y lo práctico, ¿no? Que es enfocarse en cambiar aquello que realmente nos permite llegar mejor a los ciudadanos. Y eso está, como digo, en la reforma de las políticas públicas, de la forma como estamos concibiendo su diseño, su proceso de implementación, el rediseño de los sistemas administrativos, y de manera complementaria y a la par, porque son dos reformas las que se deben hacer a la interna, una desde el lado de las políticas públicas y gestión pública, y la otra, que es el gran corazón del Estado, que es la reforma del servicio civil, ¿no? Se habla de grandes inversiones de dinero en el presupuesto público, ¿no? Vamos a duplicar aquí, vamos a triplicar allá, pero mayor cantidad de recursos no asegura necesariamente mayores impactos, imaginando que tengamos todos estos recursos y que la plata salen de los árboles, ¿no? Lo que necesitamos justamente es capacidad para transformar estos recursos de la manera más eficiente posible, maximizando estos impactos en beneficio del ciudadano. Esa es la reforma que un líder político que tiene un genuino interés de buscar cambios debería anotar, ¿no? Y apuntar. Y lamentablemente, pues, tanto en su discurso como ya en los hechos de los siguientes días, no se ha visto nada, sino más bien temo que hay una especie de retroceso en
esta posibilidad de tener cada vez mejores profesionales dentro del sector público que ayuden a mejorar las cosas en el Estado, ¿no? Sí, y es preocupante también, tú hablabas de eficiencia, y en ese sentido vamos a pasar a la parte del diálogo abierto, así que ahora prendamos todos los micrófonos y podemos interrumpirnos los unos a los otros para darle un poco de más dinamismo a esta segunda parte del CADEX. ¿Alguien tiene el micrófono y un parlante? No sé si podamos utilizar un audífono para que no haya ese regreso de la voz, pero les voy haciendo la pregunta a Javier en términos de la eficiencia, ¿no? Uno de los anuncios que más ha preocupado durante el mensaje del 28 de julio en materia económica, y que era uno de los motivos, sabemos ahora, de la necesidad del cambio de la Constitución, es permitir que el Estado pueda participar del otro lado, ¿no? Del lado de la actividad empresarial, no con un rol subsidiario como es el que permite ahora la Constitución, sino participar activamente como el Banco de la Nación, compitiendo de igual a igual, entre comillas, porque en realidad el Estado no puede competir de igual a igual con nadie, con el resto del sistema financiero, con las cajas, con las microfinancieras, con los bancos, etcétera, y Petroperú entrando a explorar, explotar, vender, distribuir en todos los niveles de la cadena de los productos hidrocarburíferos. Desde el punto de vista de los empresarios peruanos, Javier, ¿tú cómo tomas ese anuncio por parte de Castillo? Creo que hemos perdido la conexión, pero podemos trasladarle la misma Alejandra, a Carlos, exacto. Ya, sí. Dale, gracias. La verdad es que yo quisiera comentarlo de la siguiente manera. Cuando el Estado comienza una aventura empresarial, que puede ser en cualquier área hidroenergética, petróleo, lo que fuere, hay que tener claro una cosa: el dinero que está utilizando para ver si resulta o no esa inversión es el dinero que ustedes, los que me escuchan, y yo pagamos en impuestos permanentemente. Quiere decir que si a ese negocio le va mal al Estado. Pero ¿qué cosa es el Estado? El Estado somos nosotros pagando nuestros impuestos. Es decir, nuestros impuestos habrían ido a la nada. Por eso es que es mejor que lo haga el privado, siempre y cuando esté bien regulado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el privado lo que va a hacer es pedir un préstamo al banco, por ponerlo en términos simples, va a arriesgar, y si pierde, pierde el privado. Pero no perdemos ni ustedes ni yo. Entonces es demasiado ideológico, demasiado desfasada esta idea que el Estado tiene que hacer el petróleo, tiene que hacer la minería, etcétera. Yo me inclino más a privado, con un Estado que sepa regular bien para que no se abuse de la posición de dominio en el mercado. Esa es mi postura. No sé Sí, si Javier, y Javier, sí, por favor, Javier, tu posición sobre el tema, sobre El tema de... sí, del anuncio de Castillo de que el cambio de la Constitución va para terminar con el rol subsidiario del Estado y que el Estado entre a competir de igual a igual con el sector privado, al menos en el sector financiero y en el sector de hidrocarburos por el momento. Bueno, definitivamente yo estoy en desacuerdo, ¿no? El Estado, hay una ley justamente que protege al sector financiero de que el Estado no entre a arbitrar, ¿no?, el modelo financiero. ¿Por qué? Porque, miren, el país se sostiene, el trabajo, el empleo se sostiene sobre todo el sector microfinanciero, porque es ahí, en esas cajas municipales, en esas financieras, donde se asiste a 7 millones de personas. Entonces, el riesgo es alto, la tasa es alta, pero hay capital de trabajo para hacer movilizar ese dinero y generar empleo, ¿no? Entonces, entrar a destruir ese modelo, que además es el mejor modelo microfinanciero que tiene Latinoamérica, lo tenemos en el Perú, es un despropósito, ¿no? El Estado no tendría que entrar. Entiendo que, y siendo propositivo, que auténticamente del presidente existe seguramente el deseo de asistir a la población en cuanto a crédito de consumo, ¿no? Puso algunos ejemplos, incluso en algunas entrevistas, en algunas participaciones, de las tasas altas de crédito de consumo, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Yo pienso que el mercado financiero se tiene que regular, y en general, conceptualmente, nuestro país no está preparado
para ser un Estado empresario, ¿no? Tal vez con el correr de los años podamos conseguirlo, pero por ahora el Estado no es un buen administrador, un buen gestor, mejor dicho, de los bienes de los peruanos. Yo sí creo en que el motor de la economía de nuestro país viene siendo el sector privado y hay que impulsarlo. Hasta que podamos, seguramente, poder gestionar con economías mucho más grandes que sí tienen un Estado gestor, pero donde las reglas están claras y también hay mucha madurez empresarial dentro de la operación pública. Eso, en ese Estado todavía nosotros no estamos. Claro, bueno, si quisieran entrar a una aventura empresarial, deberíamos exigirle al Estado al menos cumplir bien sus funciones básicas de salud, educación, seguridad, antes de estar pensando en brindar otros servicios o competir con los privados. Hablábamos un poco, el tema común es el tema de la incertidumbre, de la falta de confianza. Y un tema que genera la incertidumbre es el trauma de noviembre del año pasado, ¿no? Estamos ya en un escenario en el que antes del 28 de julio todos teníamos las velitas prendidas para que encontrara la fórmula, el Ejecutivo y el Congreso, para una convivencia armoniosa, ¿no? Y que no estuviéramos en el escenario de estar esperando en un constante duelo en el que estamos esperando a ver quién dispara primero, ¿no? Si primero se manda la vacancia o primero se manda el cierre del Congreso. Alexandra, ¿tú cómo ves, ya con las cartas jugadas, con el gabinete determinado por Castillo, con hasta ahora la reticencia por cambiar a ministros pese a cuestionamientos fundamentados sobre ellos, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso? Bueno, el panorama no es muy alentador, ¿no? Justo hoy día se han visto la presidencia de las comisiones y vemos que se ha dejado de alguna manera Perú libre aquellas que a mi juicio son comisiones importantes, pero que políticamente son las que están en un segundo plano. Y esto te da un mensaje de que va a haber ahí un enfrentamiento respecto a los temas más cruciales de agenda, tanto en las comisiones de Economía como en la Comisión de Constitución, ¿no? Entonces, varios analistas políticos han comentado ya en el transcurso de los últimos días que este gabinete y la propia designación del presidente del Consejo de Ministros sería una especie de enfrentamiento, digamos, o de buscar, digamos, un enfrentamiento al Congreso, y el Congreso más bien se está armando, me parece, para responder a este enfrentamiento. Creo que en un momento como este necesitamos muchos paños fríos, porque cuando tenemos un ejecutivo que se radicaliza, la última solución que podemos tener es un Congreso que se radicalice. Sin embargo, lo natural, la tendencia es que tienda a haber este enfrentamiento, ¿no? Entonces, creo que es crucial que pueda darse la oportunidad de que algunos líderes dentro del Congreso, con unas posturas más sensatas, concertadoras, digamos, puedan emprender justamente a hacer este nexo, poniendo al Perú primero, ¿no? No estamos en un momento como para tener estos enfrentamientos. Estamos en pandemia, la gente se sigue muriendo, todavía no hemos llegado a un porcentaje óptimo de vacunación, y tenemos pues mercados que todavía están cerrados, emprendedores, empresarios que han quebrado. Necesitamos levantarnos, y si los políticos van a empezar a pelearse cada vez más, lo único que terminamos haciendo es incendiar el país y dejamos de construir, que es lo que más necesitamos, ¿no? Entonces, creo, insisto, en la oportunidad, justamente, estoy segura que los hay, líderes con una mirada mucho más sensata en el Parlamento que puedan ayudar justamente a hacer este nexo para promover mayores consensos, porque los vamos a necesitar, ¿no? Exactamente. Y ahora vamos a trasladarles unas preguntas del público. Les pido ser breves para tratar de responder la mayor cantidad posible. La primera, voy a juntar dos para Carlos. Dice, ¿qué piensas de un escenario en que el Perú al 2025 pueda llegar a que su endeudamiento se incremente a 65-70% del PBI? Píntanos esa fotografía. Y ante tanta incertidumbre, pregunta otro asistente, ¿hasta cuándo podrían durar nuestras finanzas? ¿Hasta cuándo tenemos oxígeno, entiendo, fiscal? Estás con el micrófono apagado, Carlos. Disculpe. El problema de tener no, está bien.
el problema de tener una deuda de 60 o 65% del PBI es que cuando te quieres endeudar más, te van a cobrar una tasa de interés más alta y vas a tener que pagar en plazos más cortos. Dos, el pago de la deuda sale de nuestros impuestos. Quiere decir que cuanto más deuda tengas, menos dinero se puede asignar a educación, salud, programas de vivienda, etcétera, porque más tiene que irse para pagar la deuda. Así que hay que pensarlo bien. ¿Cuál era la segunda pregunta, Alejandra? La segunda pregunta era sobre hasta cuándo pueden durar hasta cuándo tenemos oxígeno fiscal, digamos, o cuánto oxígeno fiscal, digamos, tenemos en este Es momento, que ¿no? no tenemos, no hay oxígeno fiscal ya. Para que haya oxígeno fiscal Balones de tendríamos oxígeno necesitamos. balones, eso es lo que requerimos. Para que haya oxígeno fiscal necesitaríamos haber tenido un superávit fiscal el año previo, es decir, ingresos arriba de los gastos. Pero por razones de pandemia, lo que tenemos son gastos por encima de los ingresos. Quisiera, Alejandra, un segundo nada más completar la respuesta de Alexandra en el sentido siguiente. Necesitamos líderes políticos. El estilo de Castillo es un estilo, y quiero que se me entienda bien lo que voy a decir, como de presidente ausente. No está, no aparece, no lo vemos, no deja que la No de prensa vaya donde él, no da entrevistas ni nada, ya. En esos escenarios lo que requieres es un primer ministro muy concertador, pero al señor que han nominado es justamente lo contrario a la concertación. Entonces, si tenemos un ejecutivo de esa manera, creo lamentablemente que está en trayectoria de colisión con el Congreso, porque no se me Y ocurre otro camino posible, eso es peligrosísimo. es peligrosísimo porque además no se ve voluntad de ninguno de los dos No, lados, ni de nada, la oposición ni del Ejecutivo, para tratar de encontrar un punto medio, que es el que nada. necesitamos en este momento, más allá de discusiones ideológicas, para llegar a mañana, ¿no? Y sobrevivir. Quería trasladar ahora, Javier, unas preguntas más empresariales. Nos preguntan si el sector empresarial ha presentado una propuesta, un plan de trabajo articulado, con líneas de acción, metodologías y metas pragmáticas. Señalan, me parece que falta una mejor articulación tanto del sector privado como del gobierno. Y te sumo una más, el daño que se está generando ahora va a ser muy difícil de recuperar. ¿Cómo podemos ayudar a los empresarios antes de que sea demasiado tarde? Sí, es sumamente importante de que los empresarios estén al lado aportando ideas, aportando propuestas. El empresariado nacional tiene que ser esa luz que alumbre cuando las cosas están mal para darle notoriedad, pero también al costado llevar pues una solución, alternativas de solución. Sea el gobierno que sea, porque de por medio es el trabajo de todos los peruanos. Por lo tanto, sí, nosotros hemos empezado ya coordinaciones con el gobierno, hemos llegado a acordar con el presidente Castillo conformar mesas de trabajo para no poder elevar nuestras preocupaciones, sobre todo regionales, porque no necesariamente podemos encontrar homogeneidad en la textura, ¿no? o en el tejido empresarial del Perú. Somos distintos naturalmente, ¿no? Y por lo tanto debemos escuchar a esos micro, medianos, pequeños empresarios del país y poder elevar, ¿no? al gobierno, a este gobierno, a los gobiernos que han pasado y a los que vendrán, porque es nuestra labor, ¿no? Nuestra labor es hacer notar dónde no estamos bien, dónde sí debería, o qué cosas se deberían aplicar para mejorar el trabajo, para mejorar. El Perú necesita más trabajo moderno, más trabajo digno, y eso se consigue pues también de la mano con el Estado, y el Estado de la mano con los empresarios. Por lo tanto, la respuesta es sí, ¿no? Ante esa pregunta. Y la segunda pregunta era... ¿Cómo podemos ayudar a los empresarios antes de que sea demasiado tarde? A mí me pareció bueno seguir inyectando estas posibilidades de FAE, por ejemplo, ir hacia agro, ir hacia turismo, llevarlo más, trabajar más con las entidades microfinancieras, cajas municipales. Eso es clave hoy por hoy, porque hay que entender que el pequeño y microempresario no trabaja con bancos, así sencillo, no trabajan con los bancos, trabajan con las cajas, trabajan del día a día, ¿no? Trabajan con las financieras. Entonces, es ahí por donde hay que inyectar un FAE agro, un FAE turismo, un FAE pequeño comerciante, por ejemplo. Me parece importante. Hay que asistir a algunos sectores que no han podido salir adelante todavía, turismo, hotelería, servicios, ¿no? Que están todavía trabajando a un 40, 30%, y hay que asistirlo, hay que rescatarlo.
¿Cómo van a pagar el IGB este año? ¿Cómo van a pagar renta este año? Siquiera el 2022 creo que todavía no les alcanzaría la operación para hacerlo. La franja costera de hoteles que eran 400, ahora quedan 350 hoteles. 50 desaparecieron. ¿Y esos que quedan, cómo van a afrontar, por ejemplo, la política tributaria que hoy tenemos? No pueden. Entonces, hay que asistirlo. O sea, ahí hay mucho que hacer y que lamentablemente ha sido bastante tardío. Les voy a poner un ejemplo. La última facturación de los hoteles en la costa norte peruana, el turismo de playa, fue el 15 de marzo del año pasado. Fue su último boletaje. Ustedes saben que ellos no tuvieron suspensión perfecta, por ejemplo. ¿Y qué hacíamos con los trabajadores? ¿No? Si no queríamos despedir trabajadores, necesitábamos la suspensión perfecta para guarecer el vínculo laboral. Eso no se tuvo. Entonces, la asistencia por sectores es importante y tiene que ser hoy por hoy muy bien vigilada desde nuestro lado, pero también atendida desde el lado del gobierno. Sí, ¿no? Sin caer en el simplismo de pensar que la suspensión perfecta de labores puede afectar a los trabajadores, cuando al final es una solución para los trabajadores y para los empresarios, y tomar las decisiones pensando en el bien de todos. Ahora, Alexandra, te traslado... Alejandra, perdóname, regálame un minuto. Los empresarios necesitamos predictibilidad también en manejo de la emergencia. O sea, no podemos estar prende y apaga las regiones entendiendo que hay que cuidar primero la vida y la salud. Necesitamos cierta predictibilidad para que no nos vuelva a pasar lo del año pasado, ¿no? Podemos hacerlo mejor, tenemos que aprender de los errores. Y esa predictibilidad seguramente, con todos los datos y la información que tenemos ya, y este recorrido de más de año y medio con el COVID, nos tiene que llevar enseñanzas por el lado del gobierno para no afectar todo, porque el año pasado lo afectamos todo, ¿no? Eso no nos puede volver a pasar. Y han demostrado, por ejemplo, un estudio reciente de apoyo, que algunas medidas que se tomaron, que han sido muy negativas para la economía, no tuvieron ningún efecto sobre contagios. Entonces, al final, afectaste la economía, pero al mismo tiempo no tuviste ningún efecto en combate de pandemia, y esos son los errores que no podemos volver a cometer. Y con el permiso de Alexandra, te traslado a la última pregunta, Javier, y te pido mucha rapidez en esto. Tú has hablado de emergencia. Nos preguntan sobre los primeros pasos en la gestión de desastres que ha dado Castillo en Piura. Todavía se está esperando la reconstrucción por El Niño. ¿Estás viendo que sus primeras acciones son similares a las de otros gobiernos, o que más bien va en camino a solucionar la crisis? ¿Y qué se tiene que hacer para que esto sí funcione esta vez? Me pongo la camiseta del norte del Perú y me toca la sensibilidad. Es súper importante que la reconstrucción con cambios esté puesta en la agenda del presidente. Ni la candidata Fujimori, ni el candidato Castillo, ahora presidente, se ha escuchado nada de la reconstrucción con cambios. Y así como es importante mantener a Julio Velarde, mantener a Socorro en la SBS, es importante mantener a Amalia Moreno también en reconstrucción con cambios. Es importante cuidar el G2G que tenemos con Inglaterra, porque desde que tenemos ese convenio, las cosas avanzan. Antes de eso no ha habido un avance notorio. Entonces, necesitamos reconstrucción con cambios definitivamente. Si este verano llueve, nos volvemos a inundar. Y lo que se ha avanzado se va a destruir. Entonces, ¿por qué? Porque los proyectos integrales todavía no se han concluido. Es muy importante para el norte del Perú y para Piura retomar reconstrucción con cambios con celeridad, ¿no? Ese sería mi comentario. El presidente hasta mañana está acá con su gabinete en Piura. Y una de las cosas, como Cámara de Comercio, nosotros le hemos hecho llegar una carta abierta pidiendo justamente, entre muchas cosas, esto es importante, porque todo puede pasar, pero si llueve, Piura nuevamente se va a destruir. Y es imperdonable que tantos años hayan pasado y que todavía no hayamos podido reconstruir. Estemos esperando a que las cosas se vuelvan a destruir. Te trasladaba, Alexandra, las últimas dos preguntas. ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos locales en esta coyuntura, o qué rol, digamos, tienen los gobiernos locales en este momento? Y teniendo en consideración que, estimando que no se puede lograr regularizar de la noche a la mañana un país que está por años sin un buen desarrollo, tanto en educación, economía, como erradicación de pobreza, ¿sería recomendable esperar hasta que el nuevo gobernante vaya mejorando y avanzando? O sea, ¿estamos siendo un poco impacientes con Pedro Castillo? A ver, la primera pregunta es muy importante, porque cuando hablamos de desarrollo tenemos que ser conscientes que
el Ejecutivo solo no puede promover o implementar políticas públicas, y los niveles de gobierno más pequeños, el gobierno local, los gobiernos regionales, son gobiernos clave justamente para el desarrollo, y particularmente los gobiernos locales porque son los que están más cerca de la gente. Entonces, el Ejecutivo a nivel nacional puede dictar las políticas nacionales desde sus entes rectores, pero finalmente los gobiernos locales son los que necesitan las herramientas para operativizar en el territorio, acondicionado a la lógica geográfica, cultural, etcétera, de cada uno de los diversos territorios del Perú, esta implementación de estas soluciones, ¿no? Entonces, otro gran ausente, y me sumo, se me había pasado en el segundo bloque de otro ausente que hubo en su discurso, fue justamente el de promover o fortalecer el proceso de descentralización que acabó paralizado en los últimos años, ¿no? Creo que se avanzó con muchas ganas en el gobierno de Toledo, y de ahí cada vez más fue bajando la intensidad. Y creo que si hay alguien que puede promover la descentralización, pues es un político o un presidente que tiene este discurso regional muy, muy metido dentro de sí, ¿no? Entonces, esto no debe quedar solamente en la lógica del simbolismo. Yo gobierno no desde Palacio, porque Palacio representa la Lima colonial, digamos, cosa que de hecho históricamente no es así, pero no viene al caso aclararlo ahora, sino que corresponde justamente ver cómo fortalezco y desarrollo capacidades en los gobiernos locales e intermedios para que se pueda convertir estos pocos recursos que tenemos pues en resultados reales para la gente. Esto es clave, esto es crucial. Se viene el próximo año un proceso electoral, ¿no? A nivel justamente de gobiernos municipales y regionales, y va a ser importante o va a ser interesante ahí ver justamente cómo es que los propios actores de cada territorio empiezan a marcar distancia del apoyo que pueden haber tenido en este proceso electoral nacional, y cómo es que empiezan a demandar justamente acciones reales. Entonces, esto va a hacer que de alguna manera el propio presidente de la República y el Ejecutivo cierta una presión desde los propios territorios en donde casi ha tenido un apoyo unánime, digamos, para que realmente pueda pues trabajar e implementar con soluciones reales y sostenibles, sobre todo, ¿no? Y la segunda pregunta es... Sí, es sobre si sería recomendable esperar hasta que el nuevo gobernante vaya mejorando y avanzando. Y te pido mucha rapidez para poder... Sí, bueno, es que a ningún gobernante se le puede pedir que solucione todo en 10 días, ¿no? También tenemos que ser conscientes de que también un gobierno se va acomodando, pero justamente para eso es que se necesita quedarse con gente que sepa, ¿no? No estamos para aprendizajes, por lo tanto creo que si vamos a demandar cosas al Estado o al actual presidente, tiene que ser justamente la estabilidad. Y si ponemos algunos puestos, digamos, a personas que no tienen esta capacidad, pues le estamos dando la espalda justamente a la gente que más necesita del Estado, ¿no? Perfecto. Y pasamos al tercer bloque de recomendaciones que le darían al nuevo gobierno en sus primeros 100 días de gobierno. Y les pido mucha celeridad para poder terminar a tiempo. Empezamos contigo, Carlos. Muchas gracias, Alejandra. Muy corto. Castillo tiene que definir si es Castillo o es Cerrón. No podemos pasar los siguientes 5 años entre Castillo y Cerrón para ver para quién jala más. Primera recomendación, entonces, definir cuál va a ser su línea. ¿Va a ser izquierda radical o va a ser izquierda moderada? Primera recomendación. Segunda recomendación, asegurar el directorio del Banco Central. El Banco Central necesita un directorio que por lo menos 3 de ellos sean conversados con Julio Velarde. De lo contrario, vamos a estar en las mismas que antes. Tercera recomendación, hay que crear un ambiente adecuado para que la inversión privada, la más chiquitita, la mediana y la grande, florezca. Es la única manera que pasen dos cosas. Uno, que aumente el empleo, y dos, que aumente la recaudación tributaria para que el gobierno pueda gastar. Y por último, hay que enfrentar la informalidad. No puede ser que en Perú haya 7 de cada 10 trabajadores como informal y 1 de cada 2 empresas como informal. Perfecto, te agradecemos, Carlos. Alexandra.
Sí, dos recomendaciones que están alineadas a lo que dije en el bloque anterior y a lo que han dicho tanto Carlos como Javier. Y la primera es que ser consciente de que si se quieren hacer reformas, primero tenemos que reformar el Estado desde adentro. Ningún otro cambio hacia afuera, digamos, va a ayudar a tener cambios reales. Entonces, apuntemos a rediseñar y mejorar los procesos a la interna del sector público para hacer las políticas públicas y los funcionarios públicos más eficientes al servicio de la gente. Y lo segundo, mi recomendación, que no creo que sea escuchada, pero no está de más recomendarla, es que no estamos para emprender en negocios si lo que tenemos que hacer primero es mejorar la casa y aprender a gestionar desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? Creo que ahí no debemos confundir. Yo particularmente no me opongo a un Estado que tenga un rol empresario, pero en este momento lo que más necesitamos es desarrollar capacidades en política pública y ya después podemos ir comparándonos con aquellos países que sí son capaces de hacer las dos cosas a la vez. Javier, ¿tus recomendaciones? Yo cuatro muy puntuales. La primera es, en este momento hay un corto plazo que cuidar y hay indicadores que cuidar, macroeconómicos sobre todo. Y eso se cura con mensajes contundentes, ¿no? Que van en la línea de mi primera intervención. Segundo es, hay que curar al país. Nada puede pasar, nada puede suceder si es que el país no está sano. Y eso significa vacunación universal. Ahí hay que poner todas las balas, toda la celeridad, toda la agilidad posible para salir pronto de esto. La tercera ola es inminente, ¿no? Por lo tanto, lo tercero que tengo que recomendar es un sistema de salubridad mejorado. No puede ser que nos falte oxígeno o elementos higiénicos y básicos para combatir al COVID. Luego, reactivación económica, muy soportado en la micro empresa, mediana, pequeña del país. Necesitamos recuperar empleos, necesitamos llevar a los que cruzaron la línea hacia la informalidad, nuevamente traerlos hacia la formalidad, a base de empleo moderno, digno, que se venía construyendo bastante bien, ¿no? Que se venía construyendo bastante bien. Y por último, necesitamos que los chicos regresen a las clases. Nos vamos por el segundo año, nadie habla de ellos, pero pónganse a pensar en los que han terminado quinto de secundaria así, o la universidad así, ¿no? Tenemos que reconocer que la educación remota, así como la tenemos, no es correcta. Necesitamos gente preparada y los últimos años de estudio son fundamentales. Necesitamos que los chicos regresen a clases y para que eso suceda, pues los puntos anteriores son imprescindibles. Eso sería mi recomendación. Te agradezco, Javier, por estas recomendaciones. Cerrando el tema un poco en líneas para tratar de hacer un resumen o líneas de conclusión de lo que hemos comentado con Javier, con Carlos y Alexandra. Lo que necesitamos en este momento es que el gobierno reordene sus prioridades, ¿no? Se concentre en lo verdaderamente importante, lo verdaderamente urgente, el tema de la pandemia, el regreso a las clases, la reactivación económica, la mejora de la gestión del Estado para que los recursos se traduzcan en bienestar para la población. Definir bien cuáles van a ser las líneas ideológicas que van a marcar la política pública en los próximos 5 años, repensar prioridades como por ejemplo la convocatoria a una asamblea constituyente, que lo estamos viendo genera más incertidumbre que expectativas en la población, que claramente tiene prioridades distintas, muchísimo más alineadas con las urgencias del día a día, como el incremento de los precios, la falta de empleo y temas que se tienen que solucionar de manera muy pronta. La necesidad de generar confianza, de tomar decisiones desde el ámbito político que permitan calmar un poco las aguas y no echar más leña al fuego de la confrontación política, que al final lo que termina generando es inestabilidad y que continúe esta paralización en la que estamos viviendo ahora y de la que nos encontraba Javier, esta especie de pausa desde el lado de la inversión privada y por lo tanto de la generación de empleo para esperar a que tengamos más claras cuáles son las cartas sobre la mesa, ¿no? El gobierno tiene que pensar bien cuáles son sus cartas y colocar las mejores posibles y las más útiles en este momento, los que mejor puedan gestionar los recursos para que el país pueda salir de la crisis sanitaria y económica en la que lamentablemente todavía nos encontramos. Quiero agradecer a Alexandra Ames, a Carlos Parodi y a Javier Bereche por su participación en este CADEX, a sus entretenidas, interesantes y reveladoras intervenciones.
Y a todos nuestros asistentes también les agradezco su atención hoy y los invito a completar una breve encuesta que va a aparecer en su pantalla. Actualmente ya ha aparecido. Queremos agradecer a nuestros medios aliados también, a la Agencia Andina, a los diarios El Peruano y La República, a los portales El Búho, Radio Contacto Sur, Televisión Visión Sur, Siente Trujillo, Panorama Trujillano, Enfoque Ciudadano, Trujillo Informa, Panorama Cajamarquino, Canal Cajamarquino, Infórmate Cajamarca, Cusco Post, Reporte Obligado, La Última, Perú Noticias, al Comité de Lectura y a las cámaras de comercio de Cusco y Arequipa, que han sido aliados estratégicos en la transmisión de este evento. Conmigo será una nueva oportunidad. Les agradezco nuevamente a todos por su atención y su participación, y próximamente les haremos llegar invitaciones para nuestros siguientes CADEX. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias.